Un saludo a todos, este es el canal de Black Academy y hoy les traigo contenido ingenieril que es de su interés. Pues bien, esta sección que estaré desarrollando consta de una lista de videos en relación al curso de mecánica para ingenieros, específicamente la parte de estática, siendo este el video introductorio al curso en el cual estaré tratando algunos conceptos fundamentales y herramientas útiles. Espero que les sea de mucha ayuda y sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, es importante comprender a grandes rasgos qué es la mecánica. La mecánica es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerzas. El estudio de la mecánica se subdivide en tres partes: la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. La mecánica de cuerpos rígidos, a su vez, se divide en dinámica y estática, siendo esta última en la cual enfocaremos el contenido de cada uno de los próximos videos a desarrollar. En base a lo interior, es importante tener en cuenta ciertas idealizaciones. En cuanto a la primera idealización, tenemos a la partícula. La partícula tiene masa, pero es de tamaño despreciable. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el tamaño de la Tierra, esta es insignificante en comparación al tamaño de su órbita. Por ende, podemos modelar a la Tierra como una partícula. Ahora, ¿qué implica que sea modelada como una partícula? Pues que no se va a tomar en cuenta la geometría del cuerpo, es decir, que ésta no estará incluida en el análisis del problema, lo cual simplifica bastante la aplicación de los principios de la mecánica. Y por otro lado tenemos al cuerpo rígido. Un cuerpo rígido se puede considerar como un conjunto de un gran número de partículas, donde todas estas se mantienen unidas entre sí a una distancia fija, ya sea antes o después de que se le haya aplicado una o más fuerzas. Este modelo es importante porque si la forma del cuerpo no cambia al aplicarle una fuerza, entonces ya no será necesario tomar en cuenta el material del cual está hecho el cuerpo, lo cual también simplifica el análisis del problema. Cabe mencionar que en realidad sí ocurren deformaciones, pero que estas son tan pequeñas que se pueden despreciar, siendo así mucho más práctico y adecuado para el análisis. Las leyes de Newton. De las tres leyes presentes, son la primera y la tercera las que son utilizadas en el curso de estática. En cuanto a la primera ley, esta nos dice que una partícula originalmente en reposo o que se mueve a velocidad constante tiende a permanecer en ese estado siempre y cuando no sea sometida a una fuerza no equilibrada. Esta primera ley es crucial para el desarrollo de los problemas de mecánica. Tenemos también la tercera ley, la cual nos dice que las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineales, tal y como se muestra en la imagen. Continuando, es importante mencionar que el uso de herramientas geométricas nos va a facilitar. Es importante mencionar que el uso de herramientas geométricas nos va a facilitar la resolución de los problemas, puesto que en muchos de ellos se solicita conocer el ángulo, por ejemplo, de alguna fuerza o las dimensiones de un cuerpo, y para ello, tanto la ley de senos como de cosenos y otras herramientas resultan muy útiles.
Y solo para recordar que es cómo aplicamos la ley de senos, pues formamos en primer lugar un triángulo y tenemos que la relación entre la fuerza y el seno de su ángulo opuesto es igual a la relación de otra fuerza y el seno de su ángulo opuesto. Y de igual manera para la ley de cosenos, tenemos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las otras dos fuerzas al cuadrado menos el doble del producto de ambas fuerzas por el coseno del ángulo opuesto a la fuerza resultante. Notación de vectores. Tenemos dos formas de representar a un vector, la forma escalar y la forma cartesiana. Tenemos aquí al vector y sus componentes. La componente horizontal Fx es igual al módulo de la fuerza F por el coseno del ángulo θ. Y la componente vertical es igual al módulo de la fuerza F por el seno de θ. De los vectores cartesianos, calculamos la magnitud de una fuerza de la siguiente manera. La magnitud es igual a la raíz de la suma de cada uno de los componentes de la fuerza elevado al cuadrado. Si al vector fuerza lo dividimos entre su magnitud, obtenemos el vector unitario, cuyo módulo tiene el valor de 1. Por otro lado, también tenemos a los ángulos directores. En este esquema tenemos a una fuerza tridimensional y se aprecia cómo existen tres ángulos, que son los ángulos que esta fuerza forma respecto a cada uno de sus ejes. Esto se deriva de la ecuación del vector unitario. El vector unitario es la división entre el vector fuerza y su módulo, teniendo así la siguiente expresión. Si analizamos el primer componente, tenemos que la componente fx y el vector f pueden formar un triángulo. De ese triángulo obtenemos que fx entre f es igual al coseno del ángulo alfa. De igual manera, para el ángulo gamma, tenemos que es posible formar un triángulo entre la componente z de la fuerza y la fuerza, siendo que la división de la fuerza z entre el f es igual al coseno del ángulo gamma, e igual para la componente en el eje y. Estos ángulos directores nos proporcionan una propiedad muy útil, la cual es que el coseno del ángulo director elevado al cuadrado, sumado al coseno de los otros ángulos directores elevado al cuadrado, es igual a 1. Vectores de posición y fuerza. Básicamente, para hallar los componentes del vector posición R, restamos las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Por otro lado, si obtenemos el vector unitario de R, es decir, el vector R entre su módulo, y lo multiplicamos por el módulo de una fuerza que sea paralela a este vector R, entonces obtendremos el vector fuerza, lo que se puede apreciar de mejor forma en este otro gráfico. También resultan útiles, es muy importante conocer estas dos operaciones vectoriales, el producto punto y el producto cruz. El producto punto, para recordar, es el producto entre las componentes de dos vectores. Además, es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que se forma entre ambos vectores. Y el producto cruz que podemos hallar de la siguiente manera. Del producto cruz podemos derivarnos hacia la regla de la mano derecha, la cual nos va a permitir hallar la dirección, por ejemplo, de un momento. ¿Por qué? Porque el vector
que es el resultado del producto de otros dos vectores, el sentido de ese vector es perpendicular al plano de los otros dos vectores que están siendo multiplicados vectorialmente. Pues bien, esos son todos los conceptos fundamentales y algunas de las herramientas básicas que van a ser útiles en el desarrollo de problemas de estática. Para finalizar, quiero mencionar que parte del contenido de esta presentación, al igual que de los problemas que se desarrollarán en los próximos videos, son del libro de Ingeniería Mecánica de Hibbeler, la 14ª edición. Ahora sí, hemos finalizado. Eso es todo. Les agradezco mucho. Les pido por favor que se suscriban y le den un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.